viajero, ¿cómo estás? Ven que te invito a un nuevo viaje cultural. En esta ocasión, nuestra travesía nos lleva hacia París, la capital francesa, también conocida como la ciudad del amor. Y estas son 10 cosas que quizás no sabías sobre París. 1. La existencia de un monumento masón en el campo de Marte. Muy cerca del monumento más conocido de París y tal vez del mundo entero, se encuentra uno de los monumentos más misteriosos y llenos de simbolismo de la ciudad, el Monumento de los Derechos del Hombre. Este monumento fue encargado por la ciudad de París e instalado en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Inspirado en las mastaba egipcias, el monumento cuenta con una abundante iconografía revolucionaria y, según los iniciados, en él se esconden multitud de mensajes francmasones. 2. La fuente monumental más antigua de París. Originalmente denominada Fuente de las Ninfas, la fuente fue construida entre 1547 y 1550 durante el reinado de Enrique II. Actualmente se le conoce como Fuente de los Inocentes, porque aquí se encontraba una fosa común conocida como el Cementerio de los Inocentes, hasta que en el siglo XVIII se vaciaron todos los cementerios de París y los huesos trasladados a las catacumbas. 3. ¿Dónde están los sátiros del Pont Neuf? El Pont Neuf, el puente más antiguo de París, está decorado con 381 mascarones que representan deidades rurales de mitología griega, conocidos como sátiros. El puente se construyó entre 1578 y 1607 y sufrió una restauración total entre 1852 y 1855, eliminándose la totalidad de los mascarones por los estragos de la erosión. Por suerte, algunos de los mascarones originales y retirados se guardan en varios museos y otros se pueden ver muy cerca, concretamente en el parque de la Plaza Vert Galant, aunque a duras penas se pueden adivinar sus rasgos desgastados por el paso de los siglos. 4. Los leones antropófagos del Jardín Botánico. En una esquina del Jardín de Plantas de París se encuentra la Fuente de los Leones, situada cerca de la entrada de la calle Geoffroy Saint-Hilaire. Fue construida por Henri Jacquemont en 1863 y está coronada por 2 leones de bronce. Hasta aquí no hemos tenido ningún problema o novedad con respecto a esta obra, pero tiene una característica bastante particular, ya que uno de los leones parece estar regulando un pie humano, algo no demasiado usual en una escultura animalesca. 5. El árbol más antiguo de París. Junto a la iglesia de Saint-Julien-de-Provence, una de las más antiguas de París, se encuentra el ser vivo más longevo de la ciudad. Se trata de una falsa acacia, Robinia pseudoacacia, como su nombre científico, plantada el año 1601 por Jean Robin, el jardinero real del rey Enrique II. El árbol ha sobrevivido duramente a los azares del tiempo, como cuando una bomba de la Primera Guerra Mundial sesgó su copa. ¿Cómo lo has pasado? Dime, ¿estos datos te han parecido interesantes? Si te gusta este contenido y este tipo de videos, en cualquier momento, nadie sabe, yo podría subir un video. Si te suscribes, no te perderás ninguna novedad. Compártelo con tus amigos para que todos aprendamos más sobre la cultura universal. 6. La iglesia de Saint-Jean de Montmartre, innovador templo Art Nouveau. Junto a la plaza des Abbesses, corazón cultural de Montmartre, se encuentra una de las pocas iglesias de estilo Art Nouveau de París, la iglesia de Saint-Jean de Montmartre. Esta revolucionaria iglesia fue construida entre 1894 y 1904, utilizando un novedoso material, el hormigón armado, siendo su fachada recubierta con ladrillos y cerámica. El resultado, una de las iglesias más atípicas pero a la vez más bellas de París. 7. El reloj de sol de Dalí. En el número 27 de la Rue Saint-Jacques se encuentra uno de los relojes de sol más curiosos del mundo, diseñado nada más que por el genio Salvador Dalí. Unos amigos del extravagante pintor le pidieron que diseñara un reloj para la fachada del edificio, donde se encontraba su tienda de muebles, a lo que el pintor accedió realizando el reloj solar con forma de rostro de mujer del año 1968. 8. Los gladiadores de París. Hubo un tiempo en que París no se llamaba París, curioso, ¿no?, sino Lutecia, y en que por sus calles se mezclaban gentes de lo largo y ancho del Imperio Romano, al igual que en otras grandes urbes romanas. Sus ciudadanos disfrutaban viendo a los gladiadores luchando entre sí o contra bestias salvajes. Detrás de unos bloques de viviendas se encuentran los restos del anfiteatro galo-romano, que llegó a albergar
17.000 espectadores, ni más ni menos, denominado como las Arenas de Lutece. 9. La librería Calignani, la primera librería inglesa establecida en el continente. El Lagoon de Rivoli, junto al Jardín de las Tullerías, se encuentra la primera librería inglesa establecida en Europa, fuera de las Islas Británicas. La librería se abrió al público el año 1801, pero sus dueños presumen de estar en el negocio como editores desde 1520. Un buen lugar para huir de las masas de turistas que invaden la capital francesa y hojear tranquilamente los últimos títulos escritos en habla inglesa. 10. La estación de metro que parece submarino. La estación de Arts et Métiers de París es, sin duda, una de las estaciones más originales de la red de metro parisina. Las paredes están recubiertas con placas de cobre y cuentan con ojos de buey, como si de un submarino se tratase. Además, en las vitrinas se exponen varias maquetas de ingenios mecánicos y tecnológicos. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y no lo olvides, suscríbete, comparte y dale like si te gustó este contenido. No te pierdas ninguna novedad sobre mi canal, ya que lo disfrutarás siempre. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.